Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 13 al 18. Dicen de la siguiente manera: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Que el Señor bendiga su palabra y hable en nuestros corazones. Alguien dijo alguna vez que la memoria es como una red de pescar. Uno encuentra en ella algunos peces al sacarla del río, pero a través de la red pasaron miles y miles de litros de agua que no dejaron rastro. Hermanos, nuestros olvidos y descuidos comprueban esa verdad. Yo lo comprobé de manera personal hace ya algunos años. La casa donde vivíamos, mi esposa, mis hijas y yo, estaba apenas a unas cuadras de este mismo lugar. Un par de vueltas y estábamos de la casa a la iglesia o de la iglesia a la casa. En una de esas esquinas que muchos de ustedes seguramente habrán pasado, hasta la fecha hay una rejilla que cruza toda la calle y continuamente se rompe, dejando un tremendo boquete en el que caen los autos. Cada vez pasábamos por ahí y mi esposa me recordaba: no te distraigas porque puedes caer en el hoyo. Siempre le decía que era imposible que cayera, más y me lo recordaba varias veces al día cuando pasábamos por ahí. Una tarde iba yo solo manejando la camioneta rumbo a casa y me olvidé por completo de su consejo. La camioneta cayó, quedando con 2 llantas en el aire a punto de volcarse, y tuve que pedir la ayuda de varias personas para acomodarla, sacarla y llegar a casa. Ahí le conté a mi esposa lo que había pasado, y los que tienen esposa pues ya pueden imaginar lo que pasó, ¿verdad? Ella me repitió su consejo. Yo me molesté, me defendí diciendo que no había tenido la culpa. ¿Cómo es posible que no haya un letrero? ¿Cómo es posible que el gobierno no arregle estas descomposturas? Todo habría quedado ahí como una mala experiencia, pero se volvió memorable porque esa misma tarde, cuando salíamos otra vez y mientras ella me repetía su mismo consejo, volví a caer en el mismo bache. Mi descuido hizo que las palabras de mi esposa pasaran como el agua pasa por la red, en vez de quedarse como se quedan los peces. Olvidos y descuidos como este nos suceden a todos, a mí y a ustedes. Todos hemos olvidado fechas importantes y compromisos. Llegamos a descuidar pertenencias e incluso personas. Las consecuencias a veces son simples, pero hay descuidos que pueden ser trágicos. Ese es el caso cuando descuidamos la palabra del Señor que nos ha sido entregada. Al no retenerla y no guardarla como el invaluable tesoro que en realidad es. Algunos la descuidan por desánimo, otros por pereza. Algunos argumentan que tienen tantas ocupaciones, otros argumentan que se sienten solos al caminar en la fe. La lista puede ser interminable. Consciente del peligro letal de no retener las palabras del Señor, Pablo le escribe la exhortación que hemos leído a Timoteo con el fin de que él permaneciera fiel en la enseñanza que había recibido. Pablo y Timoteo, como saben, tuvieron una larga relación como maestro y discípulo de muchos años. Ambos se hallaban ahora en un momento crítico de sus vidas. Pablo, preso en Roma, sabiendo que no saldría vivo de la prisión. Este sería el final de su vida y ministerio. Timoteo, por el contrario, en libertad, siendo un joven pastor, pero enfrentando duras dificultades y un profundo desánimo en el ministerio. Pablo le alienta y le desafía diciéndole: aviva el fuego del don de Dios. Para ello debes retener y guardar el evangelio que has recibido, Timoteo. La pregunta que nuestro mensaje de hoy responde es: ¿qué debemos hacer para permanecer en el evangelio que hemos recibido? Y Pablo argumenta para dar respuesta a ello, planteando una poderosa verdad. Debemos retener y guardar las palabras del Señor
y hallaremos misericordia. Debemos retener y guardar las palabras del Señor y hallaremos misericordia. Con la ayuda del Espíritu Santo, veamos a detalle lo que la Escritura nos dice. Número uno, ¿qué debía hacer Timoteo con el evangelio recibido? Versos 13 y 14. La respuesta a esta pregunta queda respondida con una doble exhortación. Timoteo debía retener las sanas palabras que había oído. Y número dos, debía guardar el tesoro que le había sido encomendado. Retener y guardar. No es la primera ocasión que Pablo daba una instrucción como esta a Timoteo. En su primera carta leemos, guarda lo que se te ha encomendado. Casi la misma exhortación. Ahora Pablo no solo trae el mismo asunto, sino que insiste 2 veces sobre lo mismo. ¿Por qué lo hizo así? En primer lugar, porque como lo hacemos al comunicarnos los humanos, repetimos aquello que nos parece importante. Esta repetición le enfatizaba a Timoteo la importancia de obedecer esta instrucción. En segundo lugar, Pablo lo hizo así porque los imperativos retener y guardar, aunque son similares, tienen pequeñas distinciones que son importantes. Por una parte, retener transmite la idea de sostener, de conservar. Timoteo debía conservar o sostener continua y fielmente el evangelio recibido. No debía olvidar, descuidar ni distorsionar el mensaje. Guardar transmitía la idea de preservar algo de forma vigilante. La palabra también podría traducirse como estar en guardia o custodiar. De manera que Timoteo debía ser un guardián de la pureza del evangelio, manteniéndose atento y vigilante para que el mensaje se preservara fiel. ¿Por qué daba Pablo estas instrucciones? Recordamos que tanto Pablo como el mismo Timoteo habían ministrado y enfrentado el asedio de falsos maestros que lejos de retener las palabras del evangelio, las estaban distorsionando y trayendo perdición a las iglesias. En segundo lugar, Timoteo se hallaba personalmente, espiritualmente débil y debía avivar el fuego del don de Dios. Así que Timoteo debía retener y guardar la enseñanza por el bien de su propia alma y por el bien del alma de aquellos que escucharían el mensaje por medio de él. Podemos entender mucho mejor la importancia de retener y guardar al pensar en el trabajo de aquellos que custodian las camionetas de valores. Todos hemos visto estas camionetas. Es una tarea altamente peligrosa. Vidas y fortunas dependen de que estos custodios realicen su labor con fidelidad y excelencia. El menor descuido puede ser trágico para ellos y para otros. Y si descuidar los tesoros terrenales puede resultar en una tragedia, ¿cuánto más si descuidamos el precioso e invaluable tesoro del evangelio que el Señor nos ha encomendado? Nuestra vida y la de aquellos que nos escuchan depende que realicemos con fidelidad nuestra tarea como retenedores y guardas del buen tesoro del evangelio. El descuido de este mandato, hermanos, no siempre sucede con una grave apostasía o un pecado escandaloso. Se comienza con pequeñas licencias pecaminosas, con faltas de sabiduría que mengua nuestra devoción y amor por el Señor y por el evangelio. De modo que la exhortación es clara. No podemos abandonar ni siquiera un poco la enseñanza del evangelio. Debemos retenerla. Debemos ser vigilantes de la pureza e integridad del mensaje que hemos recibido. Hermanos, sean guardas valientes. Número 2, ¿cómo debía permanecer Timoteo en el evangelio recibido? Hay al menos 2 cosas que Timoteo debía hacer con el fin de retener y guardar este tesoro. Número 1, él debía echar mano de los recursos del Señor. El mandato era difícil, implicaba para Timoteo sobreponerse a su propia debilidad, además de enfrentar a los enemigos del mensaje. Pero la tarea no debía ser hecha en sus fuerzas, sino echando mano de los recursos que hay en Cristo. 2 frases del pasaje nos apuntan hacia estos recursos. Verso 13 dice, retén en la fe y el amor en Cristo. Hay mucho que la Escritura dice de la fe y el amor por separado.
Sin embargo, aquí la combinación de estas dos virtudes es presentada como una forma de resumir el ejemplo y las riquezas que hay en Cristo. En otras palabras, solo la obra y el ejemplo de Cristo harían posible que Timoteo permaneciera en el Evangelio. Esta misma dependencia del Señor se enfatiza en otra frase: mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Verso 14. Obedecer el mandato de retener y guardar el tesoro del Evangelio requería un esfuerzo de Timoteo, pero que nadie se equivoque pensando que este esfuerzo es el que determinaría el resultado. El resultado sería potenciado por la obra del Espíritu Santo. En las fuerzas de Timoteo sería imposible, pero dependiendo del Señor era completamente posible. Piensen por un momento en un niño que es enviado por sus padres a la escuela y ahí debe poner gran esfuerzo en sus clases, sus tareas, sus exámenes. Sin embargo, sus padres proveen todo lo que necesita: colegiatura, uniformes, cuadernos. Esos padres se levantan primero que él por las mañanas para alimentarlo y llevarlo a la escuela. Le ayudan en los temas y tareas que él no entiende. No nos equivocaríamos al decir que un buen padre, una buena madre hace un esfuerzo igual o mayor que sus hijos para que estos alcancen buenos logros académicos. Y todos los que son papás aquí pueden comprobarlo. En una forma similar, pero mucho mayor, Dios nos ha provisto en Cristo y en el Espíritu Santo de todo lo que necesitamos para retener y guardar este tesoro que Él nos ha encomendado. Así que, hermanos, retengan estas sanas palabras como el resultado de lo que Cristo hace a diario en ustedes. Y guarden este tesoro valientemente, pero háganlo en dependencia del Espíritu Santo y no en sus propias fuerzas. La segunda cosa o la segunda forma en que Timoteo debía permanecer es siendo fiel a pesar del sufrimiento. Primero, dependiendo de los recursos del Señor. En segundo lugar, siendo fiel a pesar del sufrimiento. El apóstol Pablo usa 3 ejemplos: el suyo propio, el de los hermanos de Asia y el de un discípulo casi desconocido llamado Onesíforo, que procuró el bien de Pablo. Veamos 3 formas en que permanecemos en medio del sufrimiento. Lo primero es que debemos permanecer a pesar del abandono de otros hermanos. Nos lo muestra el verso 15. Timoteo estaba al tanto de la precaria condición de Pablo y sabía también que no hubo entre todos los creyentes de Asia quien pudiera acompañar a Pablo durante su prisión. Asia no se refiere al continente que nosotros hoy conocemos por ese nombre, sino a una región muy extensa donde Pablo predicó, en lo que hoy conocemos como Turquía. Todo aquello había sido lleno del evangelio por el ministerio de Pablo, pero cuando él pasó su tiempo de prueba, le abandonaron todos esos hermanos. No obstante, hallamos a Pablo siendo un guarda y retenedor del mensaje a pesar de aquel abandono. El ejemplo de Pablo eran como huellas que mostraban a Timoteo cómo retener y guardar el tesoro del evangelio, aun cuando no hubiera hermanos que le animaran o le hicieran compañía. Una segunda forma de que debemos permanecer es al no avergonzarnos de Cristo ni de los hermanos. Lo hallamos en el verso 16. Contrario a los de Asia, hubo un discípulo llamado Onesíforo que luchó con esfuerzo para hallar a Pablo y encontrarlo en aquella prisión, confortándole. Estar relacionado con un preso político como Pablo podía tener serias repercusiones negativas para Onesíforo. Pero eso no fue razón suficiente para que Onesíforo se avergonzara y abandonara a Pablo. Por el contrario, le buscó y le confortó. Y esto nos lleva a nuestra tercera forma en que debemos permanecer en el sufrimiento: sirviendo a los santos, sirviendo a los hermanos en la fe. Versos 16 y verso 18. El servicio de Onesíforo no nos es descrito, explicado a detalle, pero no es difícil imaginar todas las necesidades que puede tener un preso: abrigo, comida, medicinas. Pablo lo resume diciendo que Onesíforo le confortó en múltiples ocasiones, como lo había hecho también en el pasado en Éfeso. En otras palabras,
Para este hombre llamado Onesíforo, servir a los hermanos en la fe era un estilo de vida. ¿Qué relación tienen estos ejemplos con el compromiso y servicio a retener y guardar el evangelio? Permíteme explicártelo con una ilustración. Cuando un termómetro marca alta temperatura, no nos da el diagnóstico exacto de una enfermedad, pero nos alerta para buscar la causa. De la misma forma, nuestro compromiso y servicio para con el pueblo de Dios son como un buen termómetro de nuestro compromiso con Cristo y con su evangelio. Cuando este compromiso comienza a fallar, nos indica que nuestro compromiso con Cristo y el evangelio también se han debilitado. Casi siempre quienes se alejan del Señor evidencian un síntoma inicial común. Comienzan a distanciarse de los hermanos en la fe y comienzan a dejar de servirles. Así que, hermanos, comprométanse con otros creyentes. Vivan la vida juntos. Rían, lloren, lleven las cargas unos de otros y sepan que hacerlo no es una bonita amistad nada más. Es una evidencia de tu fidelidad a Cristo y al evangelio. Procuren servir y confortar a otros hermanos en la fe. Háganlo de forma constante y repetida. No como algo ocasional. Hagan del servicio un estilo de vida. Y no se olviden de los que padecen, sobre todo de los que sufren por causa de Cristo. Es fácil ponernos en los zapatos de Pablo diciendo que alguien nos falló, que alguien nos abandonó. Pero si somos sinceros, también hemos sido como los de Asia. Hermanos, ustedes han sido llamados a orar, a acompañar y ayudar de formas prácticas a quienes sufren y más a quienes sufren por causa del evangelio. Número 3, ¿cuál es la recompensa que pueden esperar aquellos que son fieles a la enseñanza recibida? Aquellos que permanecen en el evangelio. La respuesta a esto es expresada en una oración que Pablo hace por Onesíforo. Inicio de verso 16 y verso 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Concédale que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Aunque el pasaje no utiliza la palabra recompensa, es evidente que Pablo pide la misericordia del Señor para Onesíforo y para los de su casa como una bendición en respuesta a su vida fiel. Además, se hace notorio con este juego de palabras que Pablo usa: aquel que le buscó solícitamente, halle misericordia. ¿Puedes ver la relación en las palabras? No lo hace como un comentario incidental, sino que pide esta dádiva en 2 ocasiones, justo como lo hizo con el mandato de retener y guardar. Finalmente, Pablo resalta la importancia tanto del mandato como de la recompensa, cerrando las palabras con las palabras aquel día. Estas palabras apuntan al día en que cada ser humano se presentará delante del trono de Dios. Estas palabras ponen en perspectiva todo lo que hemos hablado. El tema no son las relaciones personales, el centro es guardar el evangelio al saber que tiene consecuencias eternas. El pasaje nos entristece al saber que Pablo fue abandonado y esto tuvo consecuencias para otros, pero también el pasaje tiene una nota alentadora, porque el ejemplo fiel de Onesíforo ahora estaba inspirando una oración de misericordia, no solo para él, sino para los de su casa. Hermanos, hallamos que retener y guardar funciona como un efecto dominó cuando lo hacemos y cuando no lo hacemos. Muchos en Asia siguieron el mal ejemplo de Figelo y Hermógenes, pero ahora muchos estaban siendo bendecidos por Onesíforo, que retenía y guardaba fielmente el evangelio. Así que retengan y guarden el tesoro que el Señor nos ha encomendado. Reténganlo y guárdenlo con esperanza, al saber que hay misericordia que podemos esperar del Señor, nosotros y muchos más a través de nosotros. Y retengan y guarden este tesoro a la luz de que un día estaremos delante del Señor. Cada una de nuestras acciones será medida en su peso eterno y nada será de poca importancia. Hermanos, hoy la palabra del Señor ha sido contundente al alentarnos, desafiarnos y convencernos de que debemos retener las palabras del Señor y hallaremos misericordia. No dependiendo de nuestras fuerzas humanas, sino de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Solo así podemos permanecer.
aquellos que no caminan con el Señor, Dios les está llamando para hacerles partícipe de su invaluable tesoro. No hay otro tesoro más valioso en la tierra. Solo este tesoro puede darte salvación y seguridad para tu alma. Este buen tesoro del Evangelio no solo te producirá bien y gozo en esta vida, sino sobre todo después de la muerte. ¿Qué debes hacer para ello? Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y confiar en que la muerte y resurrección de Cristo es suficiente para ofrecerte perdón y reconciliarte con Dios. Y si eres alguien que ya conoce del Señor, ha caminado con Él, recuerda que le necesitas para retener y guardar su tesoro. Comienza por arrepentirte por las veces que no consideraste el inmenso valor del Evangelio recibido, por las veces que procuraste ser fiel en tus fuerzas, por centrarte en tus padecimientos, olvidando que es Cristo quien produce tu fidelidad y sus sufrimientos los que abren camino delante de nosotros. Y finalmente, hermanos, reciban la certeza de que es el Señor y su Espíritu que viven en nosotros los que nos dan el poder para permanecer en este glorioso evangelio que hemos recibido. Que el Señor ayude a cada uno de nosotros y que por su obra guardemos y retengamos el tesoro del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Señor, damos gracias por tu palabra. Nuestra oración es que seamos hallados fieles en retener y guardar, dependiendo de ti, Señor, y que podamos hallar misericordia en aquel día. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.